Cuando llegamos al fin del año, queridos oyentes, es el momento de hacer algún balance y el momento de proyectarnos hacia el futuro. Uno en el diciembre se llena de nostalgias por lo que vivió, dejó atrás días buenos, dejó días malos, pero días que de todas maneras tienen el encanto de lo vivido, días en los que pusimos pasión, en los que pusimos amor, en los que pusimos esperanzas, y nos llega el eco de muchas cosas bellas, mezcladas por supuesto con dolores, con tristezas, con angustias. Esa es la vida. Pero como la vida se desarrolla convencionalmente, si se quiere, por trozos, eso de los años será una pura convención, o los años obedecerá también a un principio psicológico. Algo tiene que haber, porque en todas las culturas estas divisiones, estas fracturas en el tiempo que reducen nuestra vida a una sucesión de momentos que nosotros llamamos los años. Bueno, está terminando este de 2013 y estamos a las puertas del 2014. ¿Qué hay en el año del 2013 que nos llame la atención y que nos suscite perplejidades y puntos de vista sobre los cuales sentarnos para emprender la aventura del año próximo? No va a pasar el año 2013 a la historia como de los años más felices para la humanidad. No hay grandes desarrollos políticos que nos permitan decir aquí llegamos a un punto maravilloso, a un mundo nuevo, a un mundo distinto. No hay desde el punto de vista económico el recuerdo de una gran prosperidad. Al contrario, el 2013 nos deja muchas perplejidades que vienen de un mundo fracturado. Miremoslo, démosle una mirada. La gran preocupación de este mundo en el año 2013 viene del Islam, de la cultura árabe, una cultura que tiene tan grandes cosas pero que tiene tan grandes deudas con la humanidad. Porque hubo un problema que los árabes no pudieron resolver, que fue convertir el Corán simplemente en un libro religioso como todas las demás culturas del mundo hicieron con la Biblia. La Biblia es el libro más venerado y más admirable de cuantos existen, pero no estamos viviendo en la época de los reyes, o no estamos viviendo en ninguno de los episodios bíblicos para traerlos al presente y para decir es que esto a rajatabla tiene que ser de esta manera. La Biblia es un pozo de ciencia y un pozo de pensamiento y de camino para llegar a Dios, pero no, nosotros no hemos hecho de la Biblia lo que muchos fundamentalistas islámicos siguen haciendo del Corán, que es que hay que convertir a los infieles y hay que convertirlos por la gracia del mensaje de Mahoma que transmite Mahoma o a través del puñal. Y entonces siguen pensando en eso y siguen con la mente en eso, con unas concepciones de la sociedad tan anacrónicas y tan duras que no logramos entender a la altura de nuestro tiempo. Que las mujeres sean sirvientes de los hombres, que las mujeres no tengan derecho, que las mujeres no tengan acceso a la cultura, que las mujeres estén encerradas en sus casas y en lo posible con unos hábitos que impidan que los hombres las vean, para que no les susciten malos pensamientos. Son historias que creíamos superadas hace siglos, y resulta que esa es la vida, que indica mucho más que eso, porque detrás hay todo un poder político, el poder de la teocracia, que pretende mandar sobre esos pueblos con el Corán en la mano. Uno no manda con la Biblia en la mano, uno se funda en la Biblia para cosas hermosísimas, inclusive para hacer política, pero no porque haya que hacer política a la manera de la Biblia, es que la Biblia ilumina el corazón de todos. La cosa con el Corán es bien distinta, y eso significa unos retrasos de tipo cultural supremamente graves.
y ahí estamos viviendo lo que estamos viviendo, con un Islam destrozado. La guerra de Siria tendría que partirnos el corazón, pero es que parece que ya no tenemos corazón. Las perspectivas de Afganistán son perspectivas muy duras. Afganistán, que le ha dado miles de dolores de cabezas a la humanidad, se los va a volver a dar. No sabemos qué pase el día que se vaya el señor Karzai y el día en que los talibanes sean puestos a prueba, a ver si son capaces o no son capaces de tomarse Afganistán, y creemos que sí. Dolorosamente, esa es la historia. En Irán siguen gobernando los ayatolas, y los ayatolas tienen una obsesión, que es la de destruir a los enemigos, y el enemigo para ellos es Israel. Sobre eso no puede caber duda ninguna. Entonces, ahí hay un germen de guerra de una peligrosidad inmensa. Israel ha trabajado la tecnología militar con una eficiencia y con una capacidad asombrosa, y después de la guerra de los 6 días y después de la guerra del Yom Kippur, los árabes tuvieron más cuidado con Israel. Pero en el momento en que Irán llegue a tener una bomba atómica, en ese momento, por ineficiente que sea en todo lo demás comparativamente con relación a Israel, va a ser un enemigo formidable, y el riesgo de un holocausto nuclear va a ser cada vez mayor. Con Israel se ha intentado todo, inclusive se ha intentado un acuerdo como el que hicieron a finales de este año las grandes potencias, sobre la base de que dejara el enriquecimiento de uranio con propósitos militares. Irán dice que sí, por supuesto. ¿Por qué dice que sí? ¿Cuál es la verdad que hay ahí? Una sola, y es que quiere tener un espacio, respirar, porque se muere de hambre su gente y porque no tiene posibilidades de desarrollo económico. Ha perdido inclusive su capacidad de producción petrolera, uno de los países más ricos en petróleo de todo el mundo. Entonces, Israel lo que dice es que Irán solamente quiere gozar de esa libertad que le da el mundo de los poderosos para volver a la carga. El gran problema de la humanidad sigue ahí, con un vecindario muy complejo. Lo de Siria es, no digamos que un polvorín, porque eso ya explotó hace mucho tiempo, pero que ahí se siguen dando cita los terroristas de todos los pelambres y los adversarios de todos los tipos, no cabe duda ninguna, con un Líbano muy seriamente amenazado por ese mismo terrorismo que viene de Siria, y por el Hezbollah, que le suministra munición suficiente a los libaneses para que se sigan matando. El Líbano fue la joya, la corona del Oriente. Beirut fue el París del Oriente, y ese es el destino al que está llamado, por sus condiciones, por la laboriosidad, por la inteligencia de su gente. Pero mi Dios le mandó también esta prueba de un terrorismo que lo sigue acosando. Lejos estamos de haber resuelto el tema en Egipto y el tema en Libia. En Libia pudieron tumbar y matar a Gaddafi, pero no han tumbado los problemas enormes de un país muy fracturado en tribus distintas, que se entienden muy mal y que se odian con una furia con la que se odian los hermanos, y eso pasa con mucha frecuencia en el Oriente, y ahí tienen ustedes el ejemplo de Irak, que aparentemente habría resuelto el problema con la muerte de Hussein, pero entre sí, chiitas y sunitas y kurdos se seguirán matando si esto sigue así por los siglos de los siglos. Egipto es el país más poderoso de la región y el más influyente, pero vea pues los problemas de Egipto acosado por la hermandad islámica, y la respuesta no puede ser hasta ahora sino la de una autocracia tan dura como la que ejercía Mubarak, o con una autocracia nueva sobre la base del ejército que tampoco nos tranquiliza a los demócratas. Los hijos de Rifá, a los que se refería Guy Sormand en uno de sus libros más descriptivos y más importantes, de pensamiento más vivo, no han podido ganar la batalla en Egipto ni en ninguna parte del mundo islámico. Los hijos de Rifá eran los hijos espirituales
de aquel hombre importantísimo que se fue para Europa, se enamoró de las instituciones europeas y que quiso transportarlas a Egipto y al mundo árabe en lo mejor que tenían, acomodándose cada uno desde luego según su cultura y su manera de verlo, pero fundamentalmente la institución de la democracia. Los hijos de Rifá, quién sabe si estén muy cerca de ganar otra vez la partida, o de ganar alguna vez la partida en los países del Asia. Está Arabia Saudita con su gigantesca capacidad petrolera, el mayor productor petrolero del mundo, con su cercanía por eso a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son su más grande cliente, pero un país lleno de contradicciones y de problemas internos. Eso algún día Arabia Saudita nos va a dar o nos va a jugar una mala pasada. Del mundo del Islam pues vienen grandes dificultades. Europa no ha podido salir de la crisis. Hay países de Europa Oriental que están trabajando muy bien, que se están desarrollando tecnológicamente muy bien y que el mundo no tiene suficientemente en cuenta. En Hungría se están haciendo cosas muy importantes, los checos están haciendo cosas muy importantes, los polacos están haciendo cosas significativas, pero de todas maneras Europa Oriental sigue pagando el precio de muchos años de dominación marxista y ahí están en situaciones como la de Ucrania, que uno no sabía que ahora ese sí sea un polvorín que explote. Ucrania fue víctima de los rusos, pero ahora Putin, que tiene ánimos de zar, quiere tomarse otra vez a Ucrania para presionar sobre Europa, a la que mantiene presionada con su gigantesca producción petrolera y con su gas natural, que es una dependencia fatídica que Europa tiene con respecto a la Unión Soviética de ayer y a la Rusia de hoy. Tal vez de eso se podría salvar si encuentra petróleo en fracking, petróleo que no convencional, como se llama, que esté metido entre unas rocas difícilmente explotable, pero que existen en inmensas cantidades en muchas regiones de la Tierra y parece que en Europa también. Pero de todas maneras Europa está lánguida, el crecimiento es muy poco satisfactorio, las presiones demográficas son presiones muy grandes, un mundo que se envejece a pasos agigantados, que tiene una deuda gigantesca con las generaciones que están siendo sobrepasadas en el tiempo y que no sabe cómo contener la oleada de inmigrantes que le viene de África y que quieren venir a vivir el sueño europeo. Lo mismo que para los mexicanos y para muchos latinoamericanos la de vida de Estados Unidos fue el sueño americano, el sueño europeo existe para unos que arriesgan todo y que se lanzan a unas aventuras desesperadas para cruzar el estrecho y llegar a vivir como viven los europeos. Desde luego que no trabajando como ellos trabajaron y no pensando como ellos pensaron, pero cada uno tiene la idea de que puede hacerlo. De manera que Europa es un mundo en conflicto, decimos con un crecimiento muy bajo, España no logra reordenarse, la situación de Italia no es sencilla, Francia va a quedar golpeadísima después del paso de este gobierno socialista que no está dejando, como todos los socialistas, más que deudas gigantescas y un compromiso muy grave con la historia. De parte nuestra hubiéramos tenido la gran oportunidad. Se invirtieron los términos de intercambio, lo nuestro valió más que lo que comprábamos, el mundo entero quiso venir a invertir aquí y los países latinoamericanos fuimos dejando pasar esa oportunidad, tal vez con la excepción de Chile y Perú, que han hecho esfuerzos notables por captar esa gigantesca inversión extranjera que los capitales del mundo ávidos de colocarse en alguna parte estaban prometiendo. Brasil no jugó bien su partida, para qué hay que decirlo, y Argentina mucho menos. Los problemas internos políticos de ambos países son muy grandes, eso es lo que deja este año 2013. Uruguay está en manos de un Tupamaro y ahora pues se dio por ensayar con la libertad de producción y de consumo de marihuana lo que va a ser ese país. El país que fue más desarrollado, el país más equilibrado, el país más rico de América, era Uruguay, y ahora pues todo eso se ha perdido y estamos en las manos de aventuras como estas.
Venezuela, la rica, la 1000 veces rica, es un vecino muy incómodo, porque Venezuela está quebrado, queridos oyentes. Y esa quiebra total, fatídica de Venezuela, nos va a suponer unos problemas inmensos. Como están quebrados los países llamados del ALBA, con la condición de que a Nicaragua la pueden mantener con largueza Rusia y China porque están interesados en que sobreviva Nicaragua y en que sobreviva sobre todo Ortega, que les garantice el acceso al canal y que les garantice el acceso a unas inversiones importantes y a que pongan China y Rusia sus bases militares ahí a las puertas de los Estados Unidos con un presidente Obama que no se da cuenta de eso ni de cosa alguna. En síntesis, un mundo muy difícil, muy complejo, con una economía que no despega, con unos equilibrios políticos muy difíciles, y dejamos para el final el tema de China y el tema del Japón. China es la segunda potencia del mundo, sobre eso no hay duda ninguna. Ha basado su desarrollo gigantesco en un capitalismo que aparentemente, o que maldecía durante decenios, y al que tuvo que plegarse por fuerza de las circunstancias. Y un país que está creciendo todavía a unos niveles descomunales, mientras que el Japón es un país agotado. Un país muy poderoso, un país muy rico, pero un país que no tiene movilidad social y que no tiene movilidad económica, entre otras, porque hace rato que su inflación es de igual a cero. Entonces, ¿qué va a pasar en ese equilibrio tan desequilibrado de esas entre China y Japón? Por el predominio de los mercados del Asia. China tiene voluntad expansiva como la tiene todo imperio cuando llega a serlo. Y el Japón ha tenido aires de imperio desde el siglo XIX y ahora quiere dominar toda su zona colindante, su zona cercana, pero no tiene con qué, porque es una nación envejecida, es una nación disminuida con una estructura demográfica dramática. Los chinos van a tener un problema demográfico algunos años cuando se consolide la costumbre que se convirtió en jurídica, la costumbre jurídica de la familia de un solo hijo. Ese pues es el panorama general del mundo. Ese es el mundo en que nos tenemos que insertar. Un mundo complejo, un mundo difícil, un mundo que se despide de nosotros dejándonos cosas buenas y recuerdos amables y al mismo tiempo dejándonos un soberbio problema que tendremos que tratar el año próximo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 32 minutos.